Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la sesión 49. Mañana hacemos número redondo de tecnología industrial. Hoy estamos a día 8 de mayo. Lo primero, comentaros que, al igual que en dibujo técnico, ya tenemos disponible la lista de las personas que tienen que hacer o no actividades de evaluación, de recuperación, perdón. Se encuentran al final de cada unidad par, es decir, bloque 1, unidad 1 y 2, por lo tanto, en la unidad 2, al final, encontramos listado de personas que tienen que hacer la recuperación, las actividades de recuperación. Igual sucede con la unidad 4, para el bloque 2, ¿vale? Actividades de recuperación. Por favor, comprobad si está correcto, si aparecéis sí, o si aparecéis en no, si eso corresponde o no a vuestra situación. Bien, continuando con nuestro tema de máquinas, si recordáis teníamos dos grandes bloques, máquinas térmicas y máquinas eléctricas. Dentro del primer bloque, las máquinas térmicas, estuvimos hablando de esas máquinas de combustión externa, interna, motores diésel, motores gasolina, más o menos siguiendo este esquema. Estuvimos hablando principalmente de motores térmicos, ¿verdad? Y ahí fue cuando vimos motor de gasolina, motor diésel, la máquina de vapor, combustión externa, combustión interna, etcétera, etcétera. Esas máquinas térmicas, si recordáis, se caracterizaban porque absorbían calor, que recordemos que el calor no es la temperatura, el calor es una forma de energía, y transformaban una parte de ese calor en trabajo, es decir, en una energía útil. Y la otra parte que quedaba se reintegraba o se cedía a un foco frío. No ponga esa cara, Marina, que lo vimos aquí. A ver si te acuerdas mejor de esto. Sí, has puesto una cara de decir, ¿qué está diciendo este hombre? Las máquinas térmicas, recordad que lo que hacían era que de un foco caliente absorbían una cantidad de calor. Vamos a llamar a esa cantidad de calor QC. Y de esa cantidad de calor, una parte la transformaban en trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de energía útil. Por ejemplo, en un tren de los antiguos, máquina de vapor, el trabajo es el movimiento del tren. Es lo que queremos conseguir, ¿no?, con esa máquina. Pero otra parte era energía que se iba, o calor que se iba a un foco frío. Sería esta parte de aquí. Bien, ¿os recuerda ahora un poco mejor, Marina, o no? Dijimos que en la naturaleza no se podía transformar una cantidad de calor íntegramente en trabajo. No podemos coger una cantidad de calor QC y transformarla completamente en trabajo. No puede suceder nunca trabajo igual a QC. Esto no es posible. Siempre hay lo que se llaman comúnmente pérdidas de energía. No es que sean pérdidas, porque la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Se transforma en este calor que va cedido a un foco frío. Bien, estas eran las máquinas térmicas, típicos motores de coches o de vehículos, de muchísimas máquinas. ¿Qué es lo que hacían estas máquinas principalmente, estas máquinas térmicas? Es que utilizaban una energía química que estaba dentro del combustible, la convertían en energía térmica, esa energía térmica generaba una energía de presión, en los émbolos, ¿se
si acordáis cuando hablamos del motor de los coches, y esa energía finalmente se convertía en energía cinética. Por eso estos son los motores, estos son los tipos de máquinas que se utilizan en los motores de los vehículos principalmente. Bien, hoy de lo que vamos a hablar es del otro gran grupo de máquinas, máquinas térmicas. Teníamos este gran grupo del que ya hemos visto los motores térmicos y hoy vamos a ver las máquinas frigoríficas. ¿Vale? Los dos grandes grupos de máquinas térmicas son los motores térmicos, que sirven principalmente para generar energía cinética, movimiento, y las máquinas frigoríficas. ¿Para qué creéis que se utilizan las máquinas frigoríficas? Con su nombre. Para enfriar. Tiene sentido, ¿no? Frigorífico enfría, ¿no? De toda la vida, salvo que esté roto. Efectivamente, para enfriar. Dicho de una forma muy general. Pero yo me estoy acordando de una cosa, y es que el otro día dijimos que de forma natural, en la naturaleza, el calor va de un foco caliente a un foco frío, no al revés. No ponga esa cara, Víctor. Si yo me hago ahora aquí un café caliente y lo pongo aquí encima de la mesa, imagínate el café está a 60 grados, ¿no? Y aquí, en el ambiente, en la clase, no estamos a 60 grados, ¿no? Estamos a, ¿cuánto? ¿20 y algo? Entonces, el calor va a fluir de forma natural del café que está más caliente al ambiente, ¿verdad? Hasta que se equilibren esas temperaturas, ¿no? Se me ha enfriado el café, joder. Es natural, ¿verdad? La naturaleza así lo quiere. Entonces los frigoríficos, o sea, estos motores hacen que ese calor que se desprende de ahí naturalmente lo absorben, ¿no? ¿Qué calor? El calor que desprende, o sea, tipo el calor que se pierde, entre comillas, ¿Dónde? cuando se hace una reacción en el lo que, por ejemplo, como dice dentro del café el calor ese que se desprende naturalmente es lo que hace los motores frigoríficos absorben ese calor, ¿no? ¿Los motores cuáles? Bueno, el de los frigoríficos. No. No exactamente, no. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Bien. Hemos dicho que de forma natural el calor fluye de un foco caliente a un foco frío. Bien. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces nos gusta enfriar cosas, sobre todo ahora en verano, ¿no? Cerveza fresquita, anda que no. Ay, no suspires, ¿visto? ¿Y cómo hacemos entonces si el calor solamente va de los sitios más calientes a los sitios más fríos? ¿Qué podemos hacer para enfriar algo? Si nosotros solamente sabemos conducir el calor de un sitio caliente a un sitio frío. Vamos a la tienda, compramos una nevera, ¿no? Y Ponemos otra cosa para que otra parte de ese calor que se desprende se asfixie, ¿no? O que haga dos focos de frío. dos focos de frío. Sí, o sea, ¿Pero cómo consigues que sean fríos esos focos de frío? extrayendo su calor. Extrayendo su calor, bien. ¿Sí? Sí, ¿cómo sería eso? Vamos a ver. Es un poco complicado de entender de primera. Lo reconozco, ¿no? Porque si todos nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo funciona un frigorífico? ¿Cómo consigue un frigorífico enfriar? ¿No? Que es algo muy evidente, ¿no? Gracias a Dios tenemos un frigorífico en nuestra casa, pero ¿cómo conseguimos que suceda esa magia, ¿no? De conseguir enfriar la cerveza? Bien, máquinas frigoríficas. Vamos a hablar primero
algunas cosas generales de las máquinas frigoríficas. Lo primero, tenemos que recordar que, al igual que en el ejemplo que teníamos antes, tenemos un foco caliente y un foco frío. Eso no ha cambiado. Y nuestra máquina está aquí en medio. ¿Vale? Antes teníamos una máquina térmica, ahora tenemos una máquina frigorífica. ¿Vale? El principio de funcionamiento es el contrario al de las máquinas térmicas o al de los motores térmicos. ¿Por qué? Porque una máquina frigorífica va a consumir trabajo, va a consumir energía para conseguir ese proceso que no es natural. El proceso de enfriar algo no es natural, porque hemos visto que en la naturaleza el calor va de un foco caliente a un foco frío, pero no va de un foco frío a un foco caliente. Eso no es natural. ¿Qué hemos inventado el ser humano? Ha inventado una máquina que, consumiendo energía que se le aporta por otra fuente, el enchufe, realiza un trabajo y al realizar ese trabajo consigue convertir, o sea, más bien invertir ese sentido. Antes el calor iba del foco caliente al foco frío y ahora, fijaos, la máquina frigorífica absorbe calor del foco frío. Repito, calor no es temperatura, calor es energía. Absorbe calor del foco frío, llamémosle QF, a ese calor le aplica un trabajo, ese trabajo es una forma cualquiera de energía. En el caso de los trenes, pues era el movimiento. En el caso de una nevera o de un frigorífico, es energía eléctrica, ¿no? Si el frigorífico no lo enchufa, poco va a enfriar. Utiliza ese calor, ese trabajo externo y devuelve al foco caliente el calor, repito, el calor que no es temperatura, sino que es energía sobrante. Lo vamos a explicar ahora después más detalladamente. Pero tenemos que primero quedarnos con que el funcionamiento es el contrario del que vimos y que utiliza un trabajo externo, utilizando energía externa, para invertir ese funcionamiento natural. Lo natural es que vaya del foco caliente al foco frío. Y la máquina frigorífica lo que hace es que el calor vaya del foco frío al foco caliente. Bien, esas dos cosas las tenemos que tener claras. Ahora después entenderemos un poco mejor cómo funciona. Por lo tanto, la finalidad de las máquinas frigoríficas es extraer calor del foco frío y hacer descender su temperatura. Básicamente enfriar, ¿no? Que es lo que ha dicho Marina al principio. ¿Para qué sirve una máquina frigorífica? Para enfriar. Bien, hemos dicho que las máquinas frigoríficas, para poder invertir eso que sucede de forma natural, necesita una energía externa, necesita una ayudita, que es lo que nosotros hacemos enchufándola a la luz, a la corriente, ¿no? Enchufamos nuestro frigorífico para que pueda funcionar. Por lo tanto, coge energía eléctrica, ¿verdad? Las máquinas frigoríficas, alimentadas con energía eléctrica, lo que hacen es transformarla en energía mecánica de compresión. Comprimen algo, ¿vale? Tercera cosa que tenemos que tener muy clara, la compresión. Y gracias a esa energía eléctrica que consigue utilizar para transformarla en energía de compresión y con la cual se consigue comprimir un fluido,
ese fluido que está comprimido tiene una energía interna, que luego conseguimos transformar de nuevo y por último en energía calorífica. Sí, lo último de aquí. Ah, es que pues, va con mucho retraso entonces el vídeo. O sea, el vídeo no, la retransmisión. Pero ya he señalado otras cosas en medio. Bien. Bien, otro aspecto importante de las máquinas frigoríficas. Utilizan un fluido, que se suele llamar fluido refrigerante. Todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Líquido refrigerante. Líquido refrigerante que, como su propio nombre indica, permite regular las temperaturas. Bien, ¿cuál es la clave del líquido refrigerante? El líquido refrigerante no es agua, son otros líquidos diferentes. Vosotros, cuando hablamos de agua, por ejemplo, y hablamos de la temperatura de ebullición del agua, ¿sabéis lo que es la temperatura de ebullición o no? 100 grados, ¿no? Aproximadamente. No cambia de estado. Cuando cambia, empieza a cambiar de estado, ¿no? Pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿no? Más o menos 100 grados, ¿no? Para el agua. Todos tenemos... ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no, es más bajo. Ahora vamos a ver por qué. Es complicado. Bueno, complicado. Hay que estudiarlo paso a paso. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Y a nadie se le ha ocurrido decir que no siempre es 100 grados, que a lo mejor puede variar un poco. Si nosotros metemos mucha presión o jugamos mucho con la presión de un líquido, podemos hacer cambiar su temperatura de ebullición. Incluso podemos hacer que entre en ebullición a temperaturas muy bajas. Estoy hablando de a lo mejor productos refrigerantes que entran en ebullición a menos 10 grados. Difícil de creer, ¿no? Sería por la presión que hace cuando con las moléculas, ¿no? De la combustión. Si aumentamos mucho la presión, en algunos elementos, en otros no, conseguimos bajar mucho, descender mucho la temperatura de ebullición. Por eso las máquinas frigoríficas tienen un compresor. De los 4 elementos que tienen, que veremos ahora, tiene un compresor. Comprimiendo mucho ese elemento, ese líquido refrigerante, conseguimos jugar con su temperatura de ebullición. Conseguimos que entre en ebullición, a lo mejor a una temperatura que es, como veremos luego, inferior a la temperatura ambiente. Entonces ahí va a haber un cambio, unas trasvases de trabajo que sí nos interesa. Porque cada vez que hay un cambio de estado, se libera energía. O se absorbe energía o se cede energía. Y energía es lo mismo que calor. Recordad, calor no es temperatura, calor es energía. Vamos a verlo ahora paso a paso. Importante entonces, tenemos que quedarnos con que ese producto refrigerante tiene una temperatura de ebullición que es variable. En concreto, cuando aumentamos la presión, la temperatura de ebullición baja. Entonces, fijaos lo que dice aquí. Punto de ebullición muy bajo consigue cambiar de líquido a gas a una temperatura muy baja. ¿Bien hasta ahora o no? No los detalles, las líneas generales, las cosas importantes y básicas. Bien, vamos entonces a ver las partes que también coinciden con las fases de una máquina frigorífica. Y aquí es donde ya sí vamos a entrar en el detalle y vamos a entender cómo está funcionando el tema. Bien, a ver si puedo seguir haciendo zoom.
Bien. Lo primero que tenemos es un elemento compresor. Todos hemos escuchado alguna vez esa palabra, ¿no? Compresor. Comprime el líquido refrigerante que hay dentro del circuito. Para poder comprimir el líquido refrigerante va a consumir un trabajo, va a consumir una energía, por lo tanto, aquí es donde necesitamos un trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el compresor es lo que va enchufado a la corriente eléctrica. El compresor coge la energía eléctrica, la transforma en energía mecánica de compresión. Antes de continuar, podemos imaginarnos un ejemplo o visualizar un frigorífico, sobre todo los frigoríficos antiguos, frigoríficos viejos. ¿Alguna vez has visto que hay un frigorífico antiguo por detrás? ¿Cómo está? Está caliente, ¿verdad? Vale, muy bien. Bien, imaginemos que tenemos ese líquido refrigerante que llega al compresor, ¿vale? Llega al compresor y el compresor, evidentemente, lo que hace es comprimirse. Se le aumenta mucho la presión. Se le aumenta mucho también la temperatura. Aumenta la presión y aumenta la temperatura. ¿Vale? Hay una parte que se me ha olvidado. Bueno, sí, lo veremos al final del ciclo, no pasa nada. Bien, ese producto refrigerante que llega aquí con mucha presión y mucha temperatura, a lo mejor llega a esta parte de aquí, a la parte 2. Imaginaos que llega a lo mejor con una temperatura de 50 grados centígrados, ¿no? Y a lo mejor la temperatura ambiente pues a lo mejor es la que podamos tener en una casa normal, ¿no? No sé, 25 grados, por decir algo. Ahora que hace calor, un poquito menos, ¿no? Bueno, da igual, 25. ¿Qué va a pasar en este condensador? 50 grados lo que llega y la temperatura ambiente a 25. ¿Qué hace la naturaleza? El calor va de aquí, de este líquido que está caliente, ¿no?, al foco más frío. Es lo que pasa en la rejilla de detrás del frigorífico, que está caliente por eso, porque el líquido que está circulando está muy caliente y cede calor al exterior. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en esta fase cuando llegamos aquí? Llegamos al condensador. En el condensador sucede que, como ese refrigerante que estaba muy caliente ya ha cedido parte de calor, el refrigerante, que no os lo he dicho, perdón, claro, se me ha olvidado, el refrigerante aquí está en forma de vapor, ¿vale? No es un líquido, es un vapor. ¿Qué pasa? Que cuando llega aquí le pasa lo contrario de la evaporación, que es la condensación. Cuando llega aquí pierde temperatura, pierde presión y lo que hace es condensarse, vuelve a un estado líquido. Quiere decir que ya a partir de aquí lo que sale es un estado líquido. Es ese producto refrigerante en estado líquido. Llega aquí, que es al punto número 3, que es la válvula de expansión. La válvula de expansión simplemente lo que hace, que en realidad el 3 y el 4 están muy cerca el uno del otro, pero bueno, el 3 y el 4 están muy cerca. La válvula de expansión lo único que hace es que le quita algo de presión. Aquí el líquido tenía un poco más de presión y aquí el líquido, en esta parte, también sigue siendo líquido, pero tiene algo menos de presión.
Y por último llegamos a la parte más importante. Que es el evaporador. Aquí es donde sucede un poco lo extraño, ¿vale? Donde sucede lo que es difícil de conseguir. Vamos a ver. ¿Cómo lo puedo explicar? En el evaporador lo que sucede es que el líquido, el refrigerante, ha llegado con una presión, la que sea, y hemos dicho que este líquido, el refrigerante, puede entrar en ebullición a temperaturas muy bajas, ¿vale? Sobre todo cuando disminuimos la presión. Si aquí le hemos quitado presión, conseguimos que la temperatura de ebullición de ese refrigerante sea baja, o muy baja, o extremadamente baja, como hemos dicho el caso antes de menos 10. Temperatura de ebullición menos 10 grados. Imaginamos, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en el frigorífico, en esa nevera, la temperatura que hay dentro no es de menos 10, es de, pues no sé, 5 grados, por ejemplo, en una nevera dentro. ¿Sí? ¿O estoy diciendo una locura? No lo sé. 3, 4, 5, ¿no? Algo así. ¿Qué pasa? Que el líquido refrigerante entra en ebullición a una temperatura inferior a la temperatura que hay en ese frigorífico. Por lo tanto, ¿qué hace? Se evapora. ¿Qué sucede cuando hay una evaporación o cuando hay... para que un líquido se evapore? Para que un líquido se evapore tiene que absorber calor, repito, calor en forma de energía. Por eso, en el evaporador lo que está haciendo el producto refrigerante es absorber calor del foco frío, que es el interior de la nevera. Pero es que eso lo consigue porque el producto es capaz de entrar en ebullición a unas temperaturas mucho más bajas. Repito, como el producto refrigerante llega con una presión muy baja, su temperatura de ebullición es muy baja también y puede ser inferior a la temperatura de dentro de la nevera. Como la temperatura de ebullición es inferior a la temperatura de la nevera, ese producto refrigerante entra en, o sea, se evapora, entra en evaporación, se evapora. Cuando hay una evaporación, el producto refrigerante absorbe energía, en este caso decimos calor, pero está absorbiendo energía del foco que está más caliente, que es el interior de la nevera, porque él ha llegado a menos 10 y la nevera está a 5. Entonces, ahí está absorbiendo calor o energía del foco frío. Eso es lo difícil, ese es el mérito de las máquinas térmicas, de las máquinas frigoríficas, conseguir absorber energía del foco frío. Del foco caliente lo hace cualquiera, pero del foco frío, no todo el mundo. ¿Cómo consiguen absorber energía del foco frío? Mediante todo este proceso de compresión, condensación y expansión, que hace que el producto refrigerante tenga una presión tan baja que su temperatura de ebullición sea muy baja. ¿Y al evaporarse cuando coge el calor? No. Al evaporarse, absorbe, durante ese proceso de evaporación, necesita energía para evaporarse. ¿Vale? No se evapora así porque sí. Necesita energía. ¿De dónde saca la energía? Del foco frío.
que es el interior de la nevera. El foco frío es el interior de la nevera. ¿Qué está más frío, el interior de la nevera o la habitación, la cocina donde está la nevera? Casi, casi. Os voy a poner un vídeo muy corto, no, o sea, no lo voy a poner aquí, lo voy a poner en el enlace. Lo explica muy bien, ¿vale? Con unos gráficos, hay unas cosas. Es lo mismo que he explicado yo, pero bueno, dicho en otras palabras, por si alguien se entera mejor. Es que no nos da tiempo a verlo aquí todo. Bien, estas son las 4 fases. Si os animáis a leer estos 4 puntos, básicamente lo que viene a decir es lo mismo. La primera fase, que dice que es del evaporador, que sería este de aquí, el producto refrigerante, llega al compresor, ahí en el compresor se comprime, por lo tanto aumenta su temperatura, aumenta su presión, y aquí es donde, en esta etapa número 1, que es la del compresor, cuando necesitamos ese plus de energía, ese calor, perdón, ese trabajo, que es lo que nos proporciona la energía eléctrica. Los demás, pues en el condensador, el vapor cede calor, es lo que hemos dicho, la rejilla, acordaos del frigorífico siempre, esa rejilla del frigorífico que está muy caliente, cede calor a la pared, ¿no? Donde está, o al resto de la cocina. La rejilla suele llegar mucho más caliente que la temperatura ambiente de la cocina. La cocina es el foco caliente, el interior de la nevera es el foco frío, para que tengáis un ejemplo, una referencia. ¿Vale? Entonces, esa rejilla cede calor al exterior y ese vapor se va transformando, como hemos dicho en el condensador, en un líquido a medida que va perdiendo temperatura. Por último, el fluido pasa por esa válvula de expansión que hemos dicho, donde la presión y la temperatura disminuyen. Y además disminuyen mucho. Tanto que llegamos a una cuarta parte en la que, como hemos dicho, la temperatura es tan baja que el punto de ebullición es tan bajo que puede absorber calor del foco frío. Puede ponerse en evaporación porque tiene una temperatura de ebullición muy baja. El vapor húmedo pasa al evaporador, que sería esta parte de aquí. Y fijaos, muy importante, absorbe calor del foco frío. Aquí está la magia, aquí está la clave. ¿Por qué? Porque está a menor temperatura que este. Es como si fuera un segundo foco frío en el cual absorbe el calor del foco frío que queremos que se mantenga la temperatura, ¿no? No, porque foco frío solo hay uno, que es, por ejemplo, el interior de la nevera. Pero el líquido refrigerante, cuando llega ahí, como su temperatura es muy baja, puede absorber calor del foco frío, porque aunque el foco frío sea frío, él está más frío todavía. ¿Vale? Bien. Por último, una vez que se ha vaporizado el fluido, aumenta su volumen hasta llegar a la entrada del compresor, que sería este de aquí, y se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez. Bien, ¿hasta qué hora tenemos clase hoy? 25, vale. En una máquina frigorífica, no sé si acordáis cuando hablábamos del rendimiento de los motores o de las máquinas, solíamos utilizar la letra 1, rendimiento igual a energía útil partido por energía absorbida. Tema 1. También lo vimos el otro día, de todas formas. Bien, las máquinas frigoríficas tienen la particularidad de que esto no se aplica a las máquinas frigoríficas, porque hacen
una cosa tan magnífica y tan espectacular que si calculásemos el rendimiento así, tendríamos siempre rendimientos mucho mayores que 1. Negativos no. Entonces, ¿cómo calculamos el rendimiento en una máquina frigorífica? Para evitar confusiones, en vez de llamarlo rendimiento, lo llamamos eficiencia y se representa con esta letra, epsilon. ¿Vale? La eficiencia es la relación entre el calor que hemos absorbido del foco frío, QF, y el trabajo que hemos necesitado, el compresor, para comprimir y recrear todo ese ciclo. Recordad que el compresor necesitaba una fuente de energía externa para poder comprimir. ¿Vale? Entonces, esa eficiencia es igual a Q sub F, Q sub F es calor absorbido del foco frío, y eso también es igual a Q sub F partido de QC menos QF. ¿Por qué? Porque QC es igual a W, al trabajo, más QF. Esta es una fórmula, de todas formas ya la vimos el primer día de este tema, porque vimos que en las máquinas térmicas no se podía convertir todo el calor en trabajo, siempre había unas pequeñas pérdidas, por lo tanto, W era igual a QC más QF. Bien, entonces, esa es la eficiencia de una máquina frigorífica. ¿Qué pasa? Que aparte de calcular la eficiencia de una máquina térmica, se toma otro valor que es como referencia, que sería la eficiencia ideal. La eficiencia ideal es el rendimiento que tendría una máquina si consiguiera extraer un máximo de calor del foco frío utilizando una cierta cantidad de trabajo, una cierta cantidad de W. Es como si no hubiese pérdidas, como si todo fuese perfecto, como si pudiésemos invertir toda la energía que chupa el frigorífico de la luz, ¿no?, de la energía eléctrica, como si pudiésemos convertir toda esa energía en frío, dicho de una forma un poco general. Entonces, eso es lo que se conoce como eficiencia ideal. Lo pongo aquí debajo. No es lo mismo la eficiencia real que la eficiencia ideal. Esta fórmula también es importante conocerla. Y las diferentes T's, Tf es la temperatura del foco frío y Tc es la temperatura del foco caliente. Esta es la real y esta es la ideal. ¿Por qué se calculan las dos? Porque podemos ver, cuando calculamos la real y la ideal, podemos ver cuán eficiente es una máquina realmente, cuanto más se aproxime su eficiencia real de su eficiencia ideal, ¿no? Lo ideal es, como dice su nombre, es como si todo fuese perfecto, como si no hubiese prácticamente pérdidas de energía. Quería hacer un ejemplo, pero no nos va a dar tiempo, lo hacemos mañana. Repasamos esta fórmula y hacemos un ejemplo,
¿vale? De cálculos de eficiencia, porque hoy ya no nos va a dar tiempo. No sé si he escrito bien todas las fórmulas o me he podido equivocar. Un repaso. C menos F. Me he equivocado en una fórmula, no sé si la habéis copiado mal. Aquí me he equivocado, disculpad. Esto es menos. Ya decía yo que me sonaba algo raro. Exactamente. W es el trabajo, QC ya depende si estamos hablando de una máquina térmica o de una máquina frigorífica. QC en una máquina frigorífica, que es la clase de hoy, es el calor que se cede al foco caliente. Recuerda, esa rejilla caliente que cede calor al ambiente de la cocina. Y QF es el calor que se absorbe del foco frío para llevar a cabo la evaporación del líquido refrigerante. ¿Vale? Os recomiendo que veáis el vídeo que voy a poner en la descripción del vídeo nuestro de clase, porque bueno, pone un ejemplo con varias temperaturas y una gráfica. En fin, es otro punto de vista un poco más completo, porque sé que esto no es fácil de entender, lo sé. Entonces, bueno, cuantas más fuentes de información diferentes y de formas diferentes nos lo expliquen, pues a lo mejor hay alguna que da con la tecla, ¿no? Yo intento hacerlo de la mejor manera posible, pero claro, no siempre es eficaz. Nada más, lo dejamos aquí. Como no hemos hecho el ejemplo, no vamos a notificar ninguna actividad, lo haremos mañana. Nada más, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Un saludo a todos y a todas.